El sexto hábito que quiero que veamos de Jesús es el hábito de confrontar. ¿A quién le gusta confrontar? Si te gusta confrontar, tienes un problema. Seguramente no lo estás haciendo con el espíritu debido, ¿no? Porque a nadie le gusta tener que confrontar a una persona, ¿no? Pero estaba estudiando un poquito esto y el otro día vi una película también. Me gustan mucho las películas esas de americanos, donde son biografías de hombres que, por ejemplo, es la biografía de un entrenador famoso de fútbol americano, ¿no? No sé si os gustan las películas esas de fútbol americano donde consiguen retos imposibles, ¿no? Con equipos. Y este entrenador es Shula, se llamaba así, Don Shula. Él murió en 2020. Es el entrenador de los Delfins o los Dolphins de Miami, un equipo de fútbol americano. Y entonces hay un momento donde él está con un periodista y está hablando el periodista. Ha habido un partido y un jugador que era la estrella del equipo ha tenido un error que le ha costado el partido. Y entonces el entrenador le echa lo toma aparte, le echa una bronca. Lo que tenía que hacer Ancelotti con Vinicius, pues bueno, eso, ¿no? Le echa una bronca. Y entonces el periodista le pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué te has puesto así? Bueno, porque es un error que yo ya he corregido y tengo que corregir, ¿no? También lo corregí en el entrenamiento. Dice, nunca yo permito que se cometa un error sin buscar cómo corregirlo. O sea, me llamó la atención, ¿no? Los errores que no se corrigen se multiplican, le dice. Entonces el periodista le pregunta, ¿pero acaso no es mejor de vez en cuando dejar pasar una pequeña falta? Entonces Sula le responde, ¿qué es una pequeña falta? Entonces el periodista se queda pensando todo el día, ¿qué es un pequeño fallo? Porque ¿a qué llamas tú un pequeño fallo? ¿No? Entonces el periodista escribe un artículo sobre su conversación con Don Sula y empieza a escribir, dice, lo veo en mis hijos, dice el periodista. He dejado muchas cosas que no se corrijan porque estaba muy cansado o que estaba muy ocupado para corregir a mis hijos. Yo no tenía ganas de confrontarme con mis hijos ni de una confrontación con mis hijos, pero los errores no corregidos se multiplican. Entonces él escribe, usted tendrá que enfrentarlos algún día. ¿Será mejor enfrentarlos en el momento? Y dice, si yo pudiera volver atrás, lo haría con mis hijos. Los corregiría al instante. Corregiría sus errores inmediatamente. Es más fácil para usted y para ellos corregir inmediatamente que dejarlo pasar. Lo mismo sucede, dice él, en las relaciones con otras personas. Si hay algo debajo de la superficie que debe ser corregido, hay que sacarlo a la superficie, enfrentarlo y corregirlo. ¡Wow! Me llamó la atención, ¿no? Entonces, resulta que el hábito de Jesús de confrontar nos lleva a nosotros a tomar la decisión de tratar con otra persona quizá un asunto controversial o un asunto negativo o algo que hay que corregir. En este caso, por ejemplo, en la pastoral muchas veces tenemos que confrontar cosas y no es agradable. Siempre lo tenemos que hacer con el espíritu correcto, el mismo espíritu que operaba en Cristo. Todas estas cosas, esas controversias o esas cosas negativas pueden estar relacionadas con esa persona, también puede estar relacionado con uno mismo o puede estar relacionado con terceros, pero hay que hacerlo con un espíritu siempre de amor y de verdad, con el único propósito de ayudar a la persona que se confronta. Nunca es el propósito de destruir. Francis Schaeffer, el pastor Francis Schaeffer, dice, la verdad conlleva la confrontación. La verdad demanda la confrontación. Una confrontación, por supuesto, amorosa, dice él. Sin embargo, la confrontación nunca termina. Si su primera reacción es acomodarse a los hechos, dejando de lado la centralidad de la verdad, algo anda mal. O sea, siempre tenemos que remar en pos de la verdad y confrontar cuando la verdad está siendo cuestionada. Y entonces Jesús es el maestro, él tenía este hábito y él nos enseñó cómo
confrontar. ¿Cómo tenemos que confrontar, ¿no? La palabra confrontación generalmente está vista como una palabra negativa. Significa enfrentar a alguien con un asunto generalmente sensible o algún tipo de problema que ha surgido en una relación o que ha surgido dentro de un grupo. Entonces, si tenemos que confrontar a alguien, tú y yo tenemos que recordar que la confrontación debe ser la excepción, no la regla general. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos estar siempre confrontando. La confrontación debe surgir solamente después de que ciertas condiciones se hayan dado. No podemos ser, hay gente por ahí que va echándole puros a todo el mundo, a todas horas, ¿verdad? Ese no es el espíritu de Jesús. Algunas veces es necesaria la acción firme de hacer saber a otra persona que está en un error o que está en un problema. Entonces la confrontación, cuando se efectúa de la manera correcta, a la manera de Jesús, llega a ser una plataforma para poder ayudar a cambiar a la persona que está en error. De todos modos, hay que reconocer que la confrontación, aunque sea así, es difícil y es incómoda. No nos gusta. Te lo digo yo. Que pues he tenido que, por mi llamado, que confrontar algunas veces, y no es algo que sea agradable ni plato de buen gusto, y seguro que tú también has tenido que confrontar situaciones en tu vida y nunca es sencillo. Supongo que, como he dicho antes, si nos gustara, no sería un espíritu correcto. Si nos gustara ir confrontando a la gente, no lo haríamos en el espíritu de Cristo, seguramente. Jesús fue un confrontador. Trató con los problemas cara a cara. No sé si habéis visto esta serie, la serie de Chosen, pero esos dos que salen detrás son Juan y Santiago, los Boanerges, los hijos del trueno. Jesús iba a entrar antes de entrar a Jerusalén, a una ciudad, y envía a estos, y resulta que la ciudad no quiere recibir a Jesús. Y ellos le dicen: Jesús, ¿quieres que oremos y que mandemos fuego y que los consuma? Enseguida Jesús confronta a estos dos discípulos, ¿no? Y les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y los confronta. Los deja, bueno, si lo veis en la serie, los deja, les pega un explicote que no vea. Entonces, él trató siempre, Jesús, los problemas cara a cara. Buscó siempre salida a las situaciones incómodas. No estuvo nunca dispuesto a permitir algo incorrecto sin decir nada al respecto. No se conformó a que el error o que algo que estuviera equivocado prevaleciera sin corregirlo. Comprendió también que los problemas no iban a resolverse solos, porque a veces pensamos que, bueno, que los problemas se resuelven solos, sino que era necesaria en muchas ocasiones una intervención suya. Entonces, el motivo de Jesús siempre para confrontar siempre fue el amor. Nunca fue otro motivo. Él siempre, en su confrontación, lo que hacía era buscar que la gente pudiera recapacitar y ser bendecida al pasarse al lado de la verdad y no seguir en el error. Entonces, debe ser la intención, la motivación. El amor debe ser el único motivo para ti y para mí para confrontar ciertas situaciones en nuestra vida. Ahora quiero que veamos cómo Jesús, momentos donde Jesús confrontó, ¿no? Jesús no esperó confrontar cuando el asunto requería una atención inmediata. Fijaos en Mateo 21:12 lo que dice. ¿Os acordáis de esta escena cuando Jesús entra al templo, verdad? Y se hace un hato de cuerdas. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Jesús entra al templo, la casa de su padre, y encuentra a la gente negociando, haciendo negocio dentro del templo. O sea, ¿qué era el negocio? Lo que hacían era vender, pues cuando alguien iba a adorar, pues ellos tenían ahí animales para venderle a la gente que iba a sacrificar el animal, y tenían también mesas para cambiar, porque la gente a lo mejor no tenía dinero y tenía que cambiar, ¿no? Estaban haciendo usura, estaban haciendo negocio dentro de la casa del Señor. Entonces Jesús de repente ve esa situación, entra al templo y echó a los cambistas de dinero porque estaban usando la casa de Dios para una ganancia personal. Entonces, la confrontación de Jesús siempre surgió cuando había una situación que lastimaba los intereses del Padre o de otras personas. Cuando Jesús veía que lo de Dios estaba siendo profanado, ahí siempre intervenía. Fijaos que
Si vosotros os dais cuenta, Jesús nunca confrontó a las personas porque se sentía ofendido él, personalmente, sino él confronta siempre las situaciones cuando ve que se está, de alguna manera, ofendiendo a Dios o cuando se estaba ofendiendo a otras personas, como vamos a ver. Entonces, hay veces en que la confrontación no debe evitarse. Cuando más se demora esa confrontación, peor se ponen las cosas. Bueno, otro momento donde Jesús confronta, lo vemos en Mateo 4, del 1 al 11. Jesús confrontó a Satanás. Él confrontó a Satanás. Dice el verso 1 de Mateo 4, vamos a leer hasta el 6. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos cómo Jesús aquí confronta a Satanás, pero lo confronta en el poder y la fuerza del Padre. Él emplea la palabra de Dios para confrontar al diablo. Y nosotros no tenemos poder por nosotros mismos para confrontar a Satanás. Solamente podemos hacerlo en el nombre de Jesús. No podemos darle al diablo ni un milímetro de nuestra vida. Tenemos el nombre de Jesús, tenemos la palabra de Dios. Podemos decirle al diablo: escrito está, en el nombre de Jesús, vete de aquí y no tienes parte ni beneficio en mi vida. Amén. Ahora, Jesús también en Juan 8, él confrontó a los que vivían en pecado. Y aquí vemos dos personas que vivían en pecado en Juan 8. Vamos a leer del verso 1. Porque él confronta de diferente manera. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús confrontó a la mujer que vivía en pecado, pero también confrontó a los fariseos que se autojustificaban como si ellos no fueran pecadores. Entonces hay situaciones en las que debemos confrontar a las personas acerca de la situación pecaminosa de su vida, pero tenemos que hacerlo con la maestría y con el carácter y el amor de Cristo. Amén. También vemos en Lucas 2:46 cómo Jesús confrontó a su familia. Esto es interesante, ¿verdad? Dice Lucas 2:46 al 49, dice: aconteció que 3 días después es cuando Jesús se queda en el templo, sus padres vuelven a Nazaret y cuando van 3 días de camino se dan cuenta que Jesús no va con ellos. Entonces dicen: ¿dónde está el niño? El niño se había quedado en el templo, ¿no? Entonces vuelven otra vez al templo y aconteció que 3 días después, ¿dónde estaba Jesús? Le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Impresionante, ¿verdad? Como Jesús, cuando la familia
terrenal en algún momento interfería en su decisión de mantener al Padre Celestial en el primer lugar, Jesús confrontó a su familia. Hay un momento en la boda de Canaán, María viene, intercede y le dice, oye, que se han quedado sin vino. ¿Y qué quieres, mujer? No ha llegado mi hora, ¿no? Aunque después vemos cómo Jesús al final intervino y hizo su primer milagro, ¿no? En una boda. Y hay ocasiones en las que nosotros también necesitamos confrontar a nuestra familia. Especialmente si alguien nos está animando a reemplazar el lugar preeminente de Dios en nuestra vida. Y a veces hay que saber buscar el balance, ¿verdad? De darle a la familia lo que necesita, sobre todo cuando tenemos familia, por ejemplo, que no es convertida, y tenemos que darle el tiempo, pero no permitamos que esa familia nos robe el darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Y eso tenemos que nosotros saber el balance de dónde está, buscarlo y siempre vivir para agradar a Dios. Amén. Jesús confrontó también a Marta, ¿verdad? Quien había puesto las cosas antes que él. Dice Lucas 10:38, otro ejemplo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, Jesús quiso que Marta supiera que sus ocupaciones y actividades, tan encomiables como eran, nunca debían anteponerse a la adoración que él merecía. Cuidado con esto, ¿verdad? Es loable que trabajemos, es loable que hagamos muchas cosas incluso para Dios, pero que nunca falte lo más importante, adorar a Jesús en nuestra vida. La adoración es de donde tiene que partir todo. Y a veces estamos haciendo un montón de cosas, incluso para el Señor, pero no lo estamos haciendo con el Espíritu de Cristo porque nos falta esa parte importante. Que dice, dale para atrás, mira lo que le dice al final. Dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la que no le será quitada. Que nunca falte la adoración en nuestra vida. ¿Sabes qué se nota? Yo cuando estoy con vosotros, noto cuando habéis adorado ese día. Y también noto cuando no hay adoración. Incluso en el servicio. Incluso vosotros a mí me lo notáis también, ¿a que sí? Cuando hay un día que no he pasado por donde tengo que pasar y me salen cuernos y rabo. Y incluso cuando estoy sirviendo, ¿verdad? Pues tenemos que tener lo más importante, la parte que no nos va a ser quitada, que es nuestra relación, nuestro altar con Dios, cada día. Amén. Jesús también confrontó a Saulo. ¿Cuántos os acordáis de Saulo? Camino de Damasco. Dice Hechos 9, 4, 5. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí voy a quitar el mito, ¿no? Mucha gente dice que hay un versículo en la Biblia que dice que Pablo se cayó del caballo, ¿no? Pero no dice nunca nada del caballo. Ahí siempre gasta una broma de qué color era el caballo de Pablo cuando iba camino de Damasco, ¿no? Pero no dice nada de un caballo. Aquí vemos cómo Jesús confronta a Saulo, que había perseguido a los del camino, a los seguidores de Jesús. Su confrontación consistió en hacerle saber claramente que estaba equivocado. Y luego le dio la oportunidad de creer en él por medio de la fe. Aleluya. Y ya sabemos lo que pasó con Pablo, ¿verdad? Jesús confrontó también a los fariseos que se justificaban a sí mismos y usaban la religión y a Dios para sus propios fines. Dice Mateo 23, 25. Yo creo que esto es lo que más el espíritu religioso y el hacer negocio con las cosas de Dios era lo que más ponía tenso a Jesús. Era donde Jesús le salía el celo, ¿verdad? Dice Mateo 23, 25, 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, wow. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad,
Se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Jesús no seleccionó palabras bonitas, ¿verdad? Para los fariseos, ni palabras delicadas para aquellos que usaban a Dios para su ganancia personal y para ejercer control sobre las otras personas. Cuando la actividad religiosa es puesta por encima de la relación con Cristo, la confrontación es necesaria. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Nada, ningún acto religioso puede estar por encima de las personas. No podemos, por ejemplo, no sé, hay cosas que por supuesto tenemos que cuidar y que son santificadas. Imagínate los útiles de la Santa Cena. Cuando termina la Santa Cena tenemos que llevar cuidado, guardarlo todo, porque es algo que está consagrado para un uso que es el de la Santa Cena. Pero si se rompe un vaso, si se cae algo, las personas están por encima de eso. No podemos dañar a las personas. No, no toco eso, no, que eso es santo. ¿No? ¿Hay algo más santo que lo que ha santificado Dios, que es una persona? Entonces, entendemos lo que quiero decir, ¿verdad? El orden es ese. Por supuesto, tenemos que cuidar las cosas y tenemos que enseñar a cuidar las cosas, a hacer una buena praxis de todo lo que hacemos. Pero, por favor, las personas siempre están antes. No podemos dañar a la gente por una cosa que es algo que no es una persona, aunque sea algo santo. ¿Entendemos? Y siempre tenemos que enseñar y confrontar con amor, como lo haría Cristo en este caso, ¿verdad? Porque aquí no hay ningún fariseo, ¿no? Ni ningún escriba, ¿no? Si se levanta algún fariseo, si a ese sí le damos, ¿verdad? Como le dio Jesús. Le decimos, ¡hipócrita! Le decimos, ¡hipócrita! ¡Camada de víbora! No. ¿Eh? Jesús también confrontó a Pedro, ¿verdad? Por permitir que Satanás lo usara para sugerirle que debía evitar la cruz. Dice Mateo 16, 21, 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando, claro, resulta que Jesús le está contando eso a sus discípulos, de ahí se levanta el impetuoso de Pedro. Y lo toma aparte. Y comenzó a reconvenirle. Esa palabra reconvenirle en original es que comenzó a echarle una bronca. O sea, lo confrontó. Pedro confrontó, dice literalmente que lo agarró de los hombros. Tal cosa no te acontezca, ¿no? Tomando la parte, comenzó a reconvenir diciendo, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No vamos a entrar a analizar ese texto que ya me habéis oído muchas veces lo que pasaba, ¿no? Por la cabeza de Pedro. Pedro estaba pensando con una cabeza natural, aún no habían sido llenos del Espíritu Santo y estaban un poquito despistados todos los discípulos. De hecho, estaban peleándose entre ellos. Llegó la madre de unos de los hermanos del trono a decirle a Jesús, ¿quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién se va a sentar a la izquierda? Porque se pensaban que iba a reinar de verdad. Claro, y Pedro dice, ¿cómo es esto de morir? ¿No íbamos a reinar? Pues ellos en su mentalidad judía estaban esperando un líder político, alguien que se levantara y que les quitara el yugo de Roma y que Jesús reinara en Jerusalén. Por eso cuando entra el domingo de Ramos, entra en Jerusalén, todo el pueblo empieza a decir hosana al rey. Pero no era el reino que estaba trayendo Jesús. Jesús estaba trayendo un reino mucho más elevado. Estaba trayendo un reino espiritual, estaba trayendo la restauración de todas las cosas. Pero ellos pensaban que iba a ser un reino natural. Entonces, claro, Pedro dice, ¿esto qué es? Aquí yo, que soy de los tres que está enchufado, si tú te mueres, esto no es lo que yo tengo yo. No, entonces no. Por eso Jesús le dice, no tienes las cosas, no tienes la vista puesta en las cosas de Dios, no estás entendiendo nada, Pedro, tienes las cosas puestas en las cosas de los hombres. Entonces Jesús miró más allá de la superficie y fue al corazón de la sugerencia de Pedro. Él sabía que aquellas palabras venían de Satanás. Hay momentos cuando debemos mirar más allá de lo que alguien está diciendo y comprender que a veces las ideas pueden venir del enemigo. ¿Amén? Ahora, Jesús también confrontó, ¿a qué no sabes a quién confrontó también Jesús? Al Padre. Es fuerte esto, ¿verdad? Cuando estaba en la cruz. Pero entiende bien esto.
Porque tú puedes confrontar a Dios en el espíritu correcto. Vas a entenderlo. Dice Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. O sea, Jesús le estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo un momento de confusión para Jesús ahí. Jesús fue lo suficientemente honesto con Dios para preguntarle por qué. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué me has abandonado? Entonces, hay ocasiones en las que tú y yo nos vamos a sentir, ¿no te ha pasado? Como, entre comillas, defraudado por Dios, porque estamos en un proceso de crecimiento y hay situaciones que no entendemos de Dios y nos quedamos así como diciendo, ¿por qué mi hijo tiene esta enfermedad de repente? ¿Por qué he perdido mi trabajo? ¿Por qué? Y tenemos que ser honestos y confrontar la situación con el Padre, porque el Padre es un Padre amoroso y nos va a dar la salida, nos va a dar la victoria y también nos va a dar entendimiento. Entonces tenemos que ser sinceros para expresarle a Dios nuestro sentir. Eso no es incorrecto. Amén. Siempre que lo hagamos desde la posición de saber quién somos nosotros y quién es Él. Amén. Jesús lo hizo así. Dice Peter Forsyth, un teólogo escocés, uno debe vivir con la gente para conocer sus problemas y vivir con Dios para saber cómo resolverlos. O sea que no existe tal cosa como vivo con Dios y vivo en mi mini mundo y no vivo con nadie. No, uno tiene que vivir con la gente, ¿verdad? Vivir con la gente para conocer los problemas de la gente, pero al mismo tiempo tenemos que ser personas que vivimos con Dios para saber cómo resolver los problemas de la gente. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de confrontar? Vamos a verlos. Número 1, el temor, ¿verdad? Esto es un enemigo del hábito de confrontar. ¿Por qué? Tengo miedo de cómo va a reaccionar esa persona si le digo lo que está haciendo mal. ¿No te ha pasado? Muchas veces te has callado y has mirado para otro lado y has dicho, bueno, el perro que lo pele su amo, ¿no? Como dicen vulgarmente. Yo no me meto ahí. 2, otro error o otro enemigo del buen hábito de confrontar bien es dejar para más adelante. No lo voy a hacer ahora. Voy a esperar un poco. Y lo vas dejando y es peor. Porque las cosas, cuando están frescas, es mejor. ¿Verdad? 3, expectativas equivocadas. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que las cosas mejoren solas. Está haciéndolo mal, pero lo mismo, se le aparece un ángel. Y de repente cambia, ¿no? Eso también es muy importante en el matrimonio. A veces esto pasa mucho en el matrimonio. Hay cosas que muchas veces uno no tiene ganas de confrontar cosas con su esposa o confrontar cosas con su esposo o con sus hijos. Y dice, bueno, vamos a ver si cambia, ¿no? Él solo. No, a veces no mejoran las cosas si no tomamos la decisión de confrontar. Y otra cosa es abdicar, como hizo el rey Juan Carlos I. Abdicar. Abdicar es que lo haga otro. Oye, esto hay que confrontar esta situación. No, pues que lo haga el pastor, o que lo haga el otro, o que lo haga mi padre, o que lo haga mi primo. Yo no. ¿Verdad? Entonces, yo quiero que nosotros aprendamos a confrontar en el espíritu correcto. Por supuesto, a exhortar a los hermanos y saber recibir la exhortación también. Tenemos que ser humildes para saber recibir también cuando alguien nos pueda confrontar. Y entonces, ¿cómo hacer de la confrontación un buen hábito? Déjame darte algunos consejos. Y esto, por supuesto, cuando estoy enseñando de este hábito de Jesús, no es para que tú y yo nos convirtamos en una especie de policía espiritual de nuestros hermanos fiscalizando todo lo que hacen, buscando siempre una oportunidad para intentar reprimir o regañar a alguien. Si veo a alguien así, se la va a cargar. ¿Verdad? Pero sí es para que tengamos la voluntad y la disposición para confrontar todos esos asuntos que sean errores en el momento que sea necesario con el espíritu adecuado y siempre por amor a la persona. Nunca confrontes una situación donde tú estés en medio, donde tú te sientas herido. O sea, por ejemplo, imagínate que Ramón me ofende. Lejos está eso de ser verdad, porque jamás me ha ofendido. Pero imagínate que me ofende.
Entonces, yo tengo que meditar bien cómo tengo que confrontar esa situación donde él se ha equivocado. Yo no puedo ir desde mi ofensa. A mí lo que me tiene que dar el impulso para confrontar esa situación es mi amor, el amor que siento hacia él, porque en última instancia, si él se ha equivocado, no me ha ofendido a mí, sino que ha ofendido a Dios. El error a quien más ofende es a Dios. El pecado siempre a quien más ofende es a Dios. Entonces yo tengo que mirarlo desde esa perspectiva. Por amor a Él, porque Él esté bien en su relación con Dios. No por defenderme yo. Cuando entramos ahí, ya estamos cerrados. Ya estamos haciendo una defensa a ultranza de nuestro ego y de nuestro yo. O sea, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, yo lo digo siempre, se lo digo a mis hijos, digo, somos como superhéroes. Es verdad, porque no te afecta nada. No te afectan las cosas porque no las tomas como algo personal. Porque cuando yo veo que alguien actúa en su carne hacia mí, entiendo por qué es. Entiendo por qué es una persona que está en su proceso, está creciendo, igual que a mí me sale la carne, a esa persona también le sale la carne y no me ofendo. No entro en esa ofenda, intento no ofenderme, ni tomarlo como algo personal, porque si no, no puedo ayudarla. Porque si no, lo que voy a entrar es un conflicto. Entendemos, ¿verdad? Y esto no es para que lo hagamos con un aire de superioridad. Yo soy súper espiritual y todo eso, pero en el fondo estemos ofendidos. No. ¿Entiendes, verdad? Hay que hacerlo con el Espíritu de Cristo. Entonces, vamos a ver algunos consejos y nos vamos para el hábito de confrontar. Antes de confrontar a alguien, estate seguro de que tu corazón está bien con Dios. Eso es lo principal. Esta es una de las enseñanzas más evidentes de Jesús. Lo primero que debes hacer es revisar tu propio corazón. No vaya a ser que estés sacándole la paja del ojo al hermano y tengas tú una viga en el tuyo. ¿Verdad? ¿Os acordáis del ejemplo de Jesús? Entonces, lo primero que debemos hacer es revisar nuestro propio corazón. Jesús siempre nos sugiere que debemos evitar confrontar a nadie. O sea, desde la perspectiva de que nuestro corazón esté dañado, como he dicho antes. Todo lo contrario. Jesús dice que primero nosotros debemos ordenar nuestra propia vida para poder ayudar a otros con efectividad y con la motivación correcta. Segundo consejo, ora por la persona que necesita ser confrontada. Haz de esa persona el motivo de tu oración. Ora, intercede por esa persona. Intercede por esa persona antes de hablar y confrontar la situación. Ora, crea una atmósfera en la cual el verdadero cambio pueda darse. Amén. 3. Busca el momento para hablar con la persona en privado y sin interrupciones. Pero no evites hacerlo. O sea, imagínate que no se puede dar porque tienes que buscar el momento, pero no lo dejes para mucho tiempo atrás. Busca ese momento. Hazlo tan pronto como te sea posible, pero nunca confrontes delante de otras personas ni en público. Nunca confrontes a nadie en público. ¿Por qué? Porque nuestra intención siempre es ayudar, no avergonzar a la gente. Entonces tenemos que escoger el momento correcto para poder confrontar esa situación en privado y sin hacerlo en público. Cuidado con esto, porque algunas veces se nos va el freno y avergonzamos a la persona. Eso no puede ser. Eso no es el Espíritu de Cristo. 4. Cuando la ocasión lo demande, como he dicho antes, confronta inmediatamente. Habla, oye, por favor, tienes un momentito. No dejes nunca que una persona se vaya. Por ejemplo, a mí me ha pasado que una vez veo a un hermano que lo veo de repente, estaba tan feliz allí, y de repente lo veo que cambia su actitud. Digo, algo ha pasado. Estábamos ahí en un momento sirviendo, poniendo en las mesas, digo, algo ha pasado. Entonces, rápidamente tomé a ese hermano, lo llevo aparte, digo, ven, fulano, ven, que quiero hablar contigo. No, y ya lo veo yo ya con el morro torcido. Digo, hermano, ¿qué te pasa? ¿Ha pasado algo? No pasa nada, no pasa nada. No, por favor, dime qué ha pasado. No, es que te he oído hablar y tal, y estaba hablando con el otro pastor, tal, y te he oído hablar, y claro, pues claro, es que yo pensaba, y yo que claro, a mí que estás hablando, digo, no estoy hablando de ti,
No estábamos hablando de ti, estábamos hablando de otra cosa. Tú fíjate si yo dejo eso. O sea, este hermano había oído, estábamos hablando de otro tema, de otra situación, y él pasó por allí y se dio por aludido. Pensaba que estábamos hablando de él, porque estábamos hablando de una persona que no estaba haciendo lo que tenía que hacer y no sé qué, no sé cuántas. En ese momento que estábamos todos sirviendo. Pero no estábamos hablando de él. Claro, yo me di cuenta, este ha pasado por aquí, no ha visto en un momento tenso a los dos pastores, porque somos humanos, y este se ha pensado que estamos hablando de él. Entonces, rápidamente, ahí hay que ser rápido, porque enseguida se le cambió la cara. Claro, si tú estás ahí trabajando y sirviendo y te piensas que el pastor está hablando de ti, que eres un vago, pues se te cambia el rostro, es normal, ¿no? Pero enseguida él dijo, pastor, perdone. Digo, no estábamos hablando de ti, estamos hablando de esta situación y de esta cosa. Y ¿entiendes, verdad? Sí, vale. Ya está. Confrontado la situación, arreglado el tema. Amén. 5. Nunca eches tu ira y tu enojo sobre la otra persona. La confrontación no se trata de que nosotros arrojemos nuestro enojo y toda nuestra frustración sobre otra persona. No es destruir, es construir. Amén. 6. Siempre que tengas que confrontar una cosa a una persona, si vas a confrontar una, dile 2 cosas que hace bien. ¿Eh? O sea, o 3, antes de decirle una que hace mal. Pero esto también implementalo con tus hijos. En la crianza de nuestros hijos, vosotros que sois más jóvenes que vais a tener hijos, siempre que quieras corregir a tu hijo, intenta afirmar su identidad, afirmar que él no piense que es un desastre total. ¿Verdad, Abel, hijo? Tú me perdonas, ¿verdad? No se me va el tiesto, ¿no? Entonces, comienza siempre con una nota positiva. Anima a la persona. Tú no quieres que la otra persona se coloque a la defensiva, a la primera. Si tú entras, ¡guau! La otra persona enseguida se coloca a la defensiva y dice, inmediatamente se coloca a la defensiva. No, tienes que, como yo digo, un bote de 10 kilos de vaselina para darle cremita, ahí suavecito, para que todo entre más fácil. Esta es muy importante, las 7. Pide permiso a la otra persona. Porque a lo mejor la otra persona no es el momento ni quiere. Entonces, no podemos, oye, ¿me permites compartirte algo que te puede ayudar porque quiero hablar contigo un tema? Pues sí, claro que sí, hermano, o no. ¿Ok? 8. Esto es importante. No tengas temor a esto. De verdad, esto cuando lo implementas es sanador porque te sorprende ver cómo a veces pensamos una cosa y luego es otra. O sea, ha pasado algo. Presenta tu perspectiva de ese asunto, de lo que ha sucedido. Admite que también puedes estar malinterpretando las cosas o viéndolas desde un ángulo equivocado. Pero tú, oye, hermano, yo he visto esto así. ¿Esto es así? Te veo así, te veo tal, he visto esto. Pero tengamos siempre la apertura para que la otra persona se exprese, porque quizá no es como nosotros estamos pensando. O el hermano quizá está pasando un mal momento o ha sido un desliz. Entonces, cuidado, ¿vale? Siempre con el Espíritu de Cristo. 9. Pregunta a la otra persona cómo puedes ayudarla. Asegurémonos de que la otra persona entienda que el motivo por el que estamos hablando con ella es que lo amamos, que la amamos y que queremos ayudarla y que es por amor. Amén. 10. Esto es muy importante. Guarda la confidencia. Guarda la confidencia. Si un hermano ha cometido un error y tú lo has confrontado y nadie tiene por qué saberlo, cubramos la desnudez de nuestro hermano. Siempre con el amor. El amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Tengamos ese espíritu de restaurar, de no airear. Si tenemos un hermano o una hermana que ha fallado, confrontémosle, hablemosle con amor. Digámosle, hermano, ánimo, puedes cambiar esta actitud, puedes cambiar esto, o perdona si lo he entendido mal, pero no vayamos criticando al hermano o a la hermana. Cubramos, que haya confidencia entre
el hermano que estás confrontando y tú. Y por supuesto siempre orar, ¿no? Orar con la otra persona. Antes de confrontar y después de confrontar, que hay un espíritu de oración. Poner la situación delante de Dios antes de hablar, antes de entrar en ese momento de confrontación. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, pon luz aquí en este asunto, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a que la verdad salga y que podamos ser edificados y que tu Espíritu nos ayude, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.